diferente. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo espacio que les ofrece Grandir Servicios Integrales, precisamente con la intención de armonizar los servicios que nosotros ofrecemos en el ámbito jurídico, en el ámbito de salud y en el ámbito educativo. Esta idea surge pues precisamente por compartir con una de nuestras aliadas y uno de los plus que tiene el servicio de salud que tenemos, y es hablar un poco de derecho y de salud, ¿cierto? En este caso de salud mental o desde la psicología. Hemos hablado en otras ocasiones, entonces nos dijeron que sería interesante abordar estos temas, entonces vamos a aprovechar que tenemos la experiencia en la empresa desde lo criminal y lo político criminal y derecho penal, y pues nuestros expertos también en psicología. Nuestra aliada en psicología es Luisa Fernanda Villegas. Hola Luisa, ¿cómo Hola, estás? muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Empecemos con algo súper sencillo. Cuéntanos tu experiencia, porque tú también tienes experiencia en lo penal, desde lo psicológico, ¿cierto? ¿Dónde es que has trabajado y cómo lo haces? He estado trabajando pues con la primera infancia, he estado también en unos procesos donde estoy súper relacionada con todas las personas que trabajan desde el tema legal. He asesorado a empresas con todo el tema de salud y seguridad en el trabajo. Básicamente en eso ha sido mi experiencia. Entonces, también en la fiscalía, ¿cierto? Entonces nos dices, y creo que ahí es donde surge mucho la idea de lo que estamos hablando. Cuando nos contactamos por primera vez con Luisa, creo que ese fue el plus que nos dio diferencial entre todos los abogados que conocíamos, que ella en estos momentos trabajaba con ellos. Entonces la idea es que periódicamente, ojalá Luisa nos siga acompañando en muchos capítulos de esta idea, que esto es hablar como de mente y ley, no sé, como de la toga y del diván, alguna cosa así, como juntar las dos ciencias para algunos o disciplinas. Y entonces el día de hoy traemos un caso bien interesante, precisamente tiene que ver con un colombiano, que algunos de ustedes ya habrán visto en redes sociales lo que hizo. Él se llama Justin Andrés Mosquera, que es un colombiano que viajó para Inglaterra a desarrollarse laboralmente, y el año pasado, por allá en julio del año 2024, terminó asesinando a dos personas inglesas, ¿cierto? A una pareja homosexual. No sé si lo han visto por ahí, pero lo que se encuentra mucho en redes hasta ahora es la parte sensacionalista de cómo los degolló, que cómo los mató, cómo llegó allá. Y la idea es que hoy hablemos un poquito precisamente del delito, pero desde lo psicológico, que pudo pasar por la mente de Justin mientras estaba planeando todo eso. En pocas palabras, lo que Justin hizo para la parte jurídica es cometer un homicidio agravado. En Colombia las penas que hay de homicidio agravado van hasta 50 años aproximadamente, pero en Inglaterra va hasta la cadena perpetua. De hecho, el juicio que se está preparando para ver, que posiblemente es en octubre, es para sancionarlo ya por cadena perpetua. ¿Por qué? Porque no mató a alguien nada más, sino que ahorita Luisa nos va a hablar de algo interesante, que es, por ejemplo, premeditar un delito, la planificación que implica eso mentalmente. Él lo hizo de esa manera, tanto que buscó la forma de no dejar huella, de que la víctima posiblemente no sufriera mucho y poderlo matar de un solo golpe, por decirlo de alguna manera. Entonces esa es como la historia que vamos a ver. La historia fue el año pasado el hecho, pero creo que empezó a resonar fue este año con lo del juicio y lo de la cadena perpetua, y por cosas que se fueron descubriendo ahí. Entonces charlemos un poco de eso, Luis. Te cuento que es colombiano, se fue para Inglaterra, pero resulta que en la investigación nos dicen, él tenía una familia acá en Colombia aparte, y de todo eso que vivía en Colombia se fue además a tener una doble vida como actor porno y pues al servicio sexual de esta pareja. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos cuando tenemos ese tipo de comportamientos? ¿Es normal? ¿Se ve mucho? ¿Son necesidades? ¿O qué es lo que sucede ahí? Yo pienso que con relación a todos los casos lo más importante, ¿cierto?, es conocer como todo el contexto, porque a veces nos quedamos eso como con una parte de la historia, lo que es más la sensación, lo que está más por fuera, pero que a veces no vamos al detalle. Y en este caso no podría asegurar pues que haya sido exactamente algo, no sabemos si fue algo premeditado, puede ser que simplemente haya sido una situación que lo detonó, puede ser una situación que él haya venido ya con una sobrecarga emocional y lo llevó a que en un determinado momento saltara esa línea de la cordura que puede ser tan delgada y tomar una decisión fatal para dos personas, ¿cierto? La toma de decisiones puede verse afectada muchas veces por muchas circunstancias.
Puede ser que el hecho de que él se haya querido ir para otro país haya sido basado en buscar unos mejores ingresos. No sabemos cuáles eran las condiciones económicas de él en Colombia, ¿cierto? Además, porque uno de los factores que aparece en el caso es cómo él había intentado mover las cuentas de estas dos personas para poder ¿Verdad? enviar dinero acá a Colombia. Entonces no sabemos si fue en un momento desesperado, no sabemos si fue algo que de pronto fue un cúmulo de situaciones y que él actuó bajo una emoción. Yo siempre les digo mucho que las emociones siempre son mensajeras, pero que tenemos que cuidarnos mucho de ellas porque una emoción tarda en atravesarnos 90 segundos, o sea, un minuto y medio. Si tú actúas, por ejemplo, bajo una emoción de la ira, tú no tienes un completo dominio de ti mismo y eso no es que justifique que tú puedas ir a matar, pero hay personas que están fuera de sí cuando están atravesando una situación que puede estar sobrepasando como todos esos recursos internos que tiene y puede ser algo que lo detonó, fue la única manera de él ver cómo sobrevivían. No sabemos si había pasado una discusión antes con ellos, no sabemos cuál era la dinámica de ellos tres, ¿cierto? Entonces, frente a eso, conocer el contexto es súper importante. Como también muchas enfermedades mentales que lo que yo digo es que esas no tienen rostro, ¿cierto? Los trastornos, los traumas son situaciones que muchos seres humanos cargamos, que a veces no hablamos de ellos y que cuando a veces explotan por un determinado detonante, por algo que fue lo que me puso en alerta, es cuando yo digo, bueno, no había atendido esto y esto fue lo que me llevó a reaccionar, sin justificar el actuar de nadie, ¿cierto? Más como por tratar de entender qué fue lo que pudo haberlo llevado, ¿cierto? Eso que tú dices es fundamental explicarlo y dejarlo claro, porque a veces cuando desde lo jurídico intentamos dar explicaciones en el área psicológica o desde lo psiquiátrico, nos señalan mucho de que, es que entonces usted está justificando el actuar de esa persona, pero tú dices algo importante, es que en el mundo jurídico y en el psicológico no se trata de justificar, sino de comprender cuál es la razón o el nacimiento de ciertas conductas como tal. Tocaste algo y se pudo ir por una discusión familiar, por necesidades económicas, pero aquí viene algo bien interesante. No sé si lo has visto en la fiscalía o en otro tipo de atención que hayas tenido, pero es muy curioso que muchos colombianos que tienen esas dificultades económicas no solo salen del país, sino que acuden a un ejercicio que es el ejercicio sexual como tal, y en este caso la pornografía. Tiene que ver con los 90 segundos de la decisión de tantas cosas que podría hacer, pero es dinero fácil, o que empuja a una persona finalmente a disponer de su cuerpo y no de sus habilidades físicas para hacer otras actividades. No sabemos si de pronto haya sido una cohibición que la haya tenido por la cultura, porque nuestra cultura es una cultura muy conservadora, aunque estemos un poquito más de mente abierta, ¿cierto? Cosa que muchas veces no se ve en otros países, donde puede haber una mayor libertad de expresión y puede ser que haya sido el campo donde él encontró como para ser libre, ¿cierto? Para abrirse. Eso. Como pudo haber sido también la posibilidad en la que él dijo, no puede que esté indocumentado, puede que no pueda acceder, por ejemplo, a un trabajo desde toda la legalidad, entonces lo más fácil y a lo que pueda acceder de pronto y tener unos mejores ingresos puede ser en eso. A veces uno dice como que el dinero fácil, ¿cierto? Que yo digo, no, ningún trabajo puede, sí, porque tú no sabes, no hemos podido conocer eso, ese contexto, ese sentir de él, cómo en medio de ese ejercicio él pudo haberse sentido vulnerado, cómo él pudo haberse sentido coaccionado. Es que no entender, no conocer esa dinámica puede llevarnos a nosotros a hacer muchas presunciones, pero básicamente sí, o sea, pudieron haber sido muchos factores. Empecemos a hilar un poco entonces esto. En estos momentos estamos hablando del victimario, ¿cierto? Un hombre colombiano, 35 años, actor porno, se va para Inglaterra. Acabamos de hablar entonces que múltiples causales pudieron empujarlo a eso. Lo económico, una apertura mental y sexual, ¿cierto? No sabemos sus inclinaciones también, que aparentemente pues, podrían ser homosexuales o bisexuales por lo que estaba viviendo. Y entonces lo que tú dices, pasemos al otro lado para empezar como a unir piezas. Las víctimas son dos personas adultas mayores, en Colombia serían adultas mayores, están por encima de 60 años. Uno tenía 71 años, que era Paul, y el otro tenía 62 años, que era Alberto Alonso. Es decir, personas que
digamos que ya posiblemente con una estabilidad económica, con una vida resuelta en Inglaterra. Lo interesante es acá, listo, homosexualismo sin ningún tabú, normal, pero ¿qué lleva también a estas personas a esa edad? Y es algo también muy repetitivo en delitos como el turismo sexual en Colombia, en la trata de personas, a venir a estos países, a buscar más jóvenes de ciertos lugares del país. Coincide con que estamos hablando de una persona morena, ¿cierto? Es decir, que la idiosincrasia también aparece ahí. Entonces no sé si has tenido alguna experiencia de acercamiento y qué nos puedes decir sobre eso, qué impulsa a estas personas a eso. Sí, nos quedamos como con ese faltante de esa historia porque además los dos fallecen, ¿cierto? Entonces no fue como que hubo la posibilidad de indagar con uno de ellos cómo era la dinámica, además porque él trabajaba era para uno de ellos, ¿cierto? Además de que compartían vivienda, compartían también todo en el ámbito laboral. Cómo, por ejemplo, ha sido tan atractivo Colombia desde las zonas más vulnerables, ¿cierto? Incluso en el mismo Colombia, ¿cierto? Como la gente llega a las partes más vulnerables para jugar muchas veces como que con esa necesidad o decir, te presento el negocio del siglo, te voy a llevar a que hagas esto, te presento esta propuesta, y muchas veces en la idea de uno es, bueno, esta es la oportunidad que yo tengo para poder sacar a mi familia adelante. Mucho más tentadora cuando es en otro país, ¿cierto? Tenías como todas las arandelas para tú poder decir, sí, perfecto, me voy. Muy curioso eso, que hayan sido dos personas, por ejemplo, que estaban tan estables, que uno de sus principales ingresos haya sido, por ejemplo, tener una línea de porno, sí, ¿cierto? Que era para donde él trabajaba. Entonces sí nos cuestiona mucho si era que ellos se aprovechaban también de esa vulnerabilidad, si era que en este caso ya había una situación, por ejemplo, por parte de él, donde él se sentía, no sé, lo que te decía, coaccionado, o donde él decía, me pueden estar, como pasa con muchas cosas, te retengo los papeles, o conozco toda tu familia, o ya sabes que te tienes que quedar, y el ser humano está preparado para la supervivencia, ¿cierto? O sea, a ti te dejan sin agua y sin comida, tú estás mirando todo el tiempo cómo vas a subsistir. Claro. No es normal que uno como ser humano diga como, no me voy a dejar acá morir, no, tú siempre intentas hasta el final. Entonces, lo que no sabemos, y es en este sentido, la persona que cometió este delito, ¿cierto? Que los mató a ellos, ¿cuál fue el detonante, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba pasando en esa dinámica? Si de pronto hubo amenazas hacia él o hacia su familia, si de pronto la única forma que él vio como salir ahí como sobreviviente fue matarlos a ellos dos, que como tú dices es muy importante eso, no es que estemos intentando en estos momentos justificar su actuar, sino tratar de comprender qué fue lo que lo llevó a, y eso no significa que no tenga pues derecho a su castigo, que no hayan unos dolientes, ¿cierto? Por el otro lado. Claro, hay que tenerlo clarísimo. Pero eso es lo que más curiosidad a nosotros nos causa. Entonces, ¿cómo empezamos a indagar sobre esos factores? Si de pronto tenía lo que te decía, alguna presencia de un trastorno, de algún trauma. No sabíamos si de pronto tenía alguna condición psiquiátrica. No sabemos de pronto su tipo de personalidad, cómo era que él siempre se desenvolvía. No sabemos si era una persona impulsiva, posesiva, si era una persona tranquila, pero de la nada tomó esa decisión. Quedan ahí como muchas cositas abiertas, pero dentro de todo uno dice que lo que primero tiene que empezar a investigar es todos esos factores genéticos, los factores culturales, los factores económicos, todos los familiares, los individuales, ¿cierto? Claro. Que pueden determinar ese actuar. Además tú dices algo bien interesante, y es que aunque se conocen en el 2012 por todas estas plataformas pornográficas, solo en el 2022 él se va para Inglaterra a vivir con ellos, acepta esa propuesta. Son 2 años viviendo juntos y puede haber un choque también muy diferente dentro de lo cultural, porque una cosa es prestar mis servicios a través de una plataforma y otra cosa es irme a vivir con una pareja que, como tú lo puedes decir sin saberlo, pero suena a veces así, podría darse una posible explotación sexual frente a esta persona. Coincide con todo lo de trata de personas, es que con todo lo que se le mete a los colombianos psicológicamente, una oportunidad laboral, y cuando llegan allá quién sabe qué es lo que se encuentra.
Y bueno, que también es muy diferente el relacionamiento que se da por medio de una pantalla, tú estar conviviendo todos los días, estás habituándote a las rutinas de esa persona, no sabemos qué tipo de vinculación hubo entre ellos tres, qué tipo de afiliación, no sabemos si hubo alguna afiliación desde la parte amorosa, ¿cierto? Que también pudo haber sido uno de los dos desencadenantes. Claro. Entonces mira todos los factores que se pueden desprender de ahí, ¿cierto? Que no es ni uno inocente, ni otro culpable, ni este más culpable que el otro, no. Pudo haber muchas situaciones que pudieron concluir en que se convirtiera en eso, ¿cierto? En una fatalidad, que es lo que uno esperaría que no pasara. Vamos a la fatalidad. ¿Qué pasó? Resulta que, ya teniendo el contexto aquí de nuestros protagonistas, que es Justin como victimario y Paul y Alfonso como víctimas, llega un día y este señor colombiano decide agredir al primero, ¿cierto? La primera agresión fue con un martillazo en la cabeza, contundente, y perdió la vida. Resulta que no estaba presente ahí el otro compañero y a él lo mata posteriormente a través de heridas con arma cortopunzante, ¿cierto? Creo que le ocasiona 13 puñaladas aproximadamente. Muy interesante también ver que hay como una lógica en el delito. Él podía matarlos a los dos, podía matar primero al uno y después al otro, pero hay una decisión inicial de arrancar con Paul, algo será. Y lo interesante también de este trasegar es todo lo que viene después de eso. Entonces, tener los cuerpos varios días en la casa, comprar una nevera, comprar la nevera, comprar maletas, las búsquedas que se encontraron. Hay un dato muy curioso, es que inmediatamente mata a la primera víctima, sí. Se dirige al computador a buscar cómo mantener los cuerpos para que no se deterioren en su casa, obviamente sin él tener ningún tipo de elemento. Aquí es donde pensamos mucho en la premeditación y en lo que tú puedes decir, qué detonó, qué accionó, porque no sé si en psicología el término es el mismo, el de la inimputabilidad de una persona, que es cuando no puede autodeterminarse, pierde como el sentido de la realidad, entonces no es capaz de calificar lo bueno y lo malo, entonces puede cometer un homicidio y después reaccionar y decir, uy, ¿yo qué hice? En lo jurídico, en materia penal específica, se llama inimputabilidad. Y dicen que a veces viene de unas raíces psiquiátricas, psicológicas, trastornos, historias pues totalmente identificadas, pero a veces pueden ser ocasionados por elementos no patológicos, es decir, un hecho concreto que hace que yo en ese momento me aleje de la realidad. ¿Cómo podríamos ver eso? Es muy importante lo que yo te decía ahorita, por ejemplo, lo de las emociones, ¿cierto? Si tú no tienes un completo dominio sobre ti mismo, sobre cómo estás gestionando esa rabia, esa tristeza, esa ira, sobre cómo tú puedes reaccionar en determinado momento, que era lo que yo te decía, la línea de la cordura es muy delgada. Si yo me dejo llevar por una emoción que puede estar sobrepasando mi capacidad para controlarme, cuando menos pienso yo estoy del otro lado y he matado a alguien, eso no significa que yo haya sido, por ejemplo, una persona violenta siempre. Eso ¿cierto? Es súper importante. Porque llega al punto en el que la toma de decisiones puede ser o muy inmediata, como tú dices, o puede ser muy premeditada, que eso también depende del tipo de juicio que nosotros tenemos en nuestra cabeza, donde yo puedo decir, pero Juano, yo quisiera matar a Juano, pero dentro de mi realidad, yo diría como que, no, eso no es lo correcto, ¿cierto? Entonces llega una parte del juicio que está en mi cerebro que me dice, no, Lisa, no es lo correcto, ¿cierto? Sí. Hay personas que no, hay personas que están desconectadas de sí mismas, hay personas que están fuera de su realidad, hay personas que no saben cómo controlar sus impulsos, hay personas que no saben cómo manejar la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Hay personas que tienen muchas dificultades para poder hilar como eso, como este pensamiento que yo tengo, lo hilo a una emoción y seguidamente ejecuto la acción. Y no me quedé detenida en ese pensamiento tan distorsionado, no, simplemente le doy rienda suelta a ese pensamiento, a esa emoción que se desató y después actúo. Eso que dices me lleva a preguntarme, es que dijiste algo que me detonó a mí en la siguiente pregunta, porque muchas veces relacionamos la reacción a algo, como si fuera algo súper rápido, como un impulso, como tú dijiste, pero tú acabas de decir que puede permanecer en el tiempo, es decir, algo me detona un comportamiento que me puede durar días, semanas, meses,
donde yo todo ese tiempo puedo estar bajo un estado de inimputabilidad para hacer lo que este señor hizo, con esa frialdad, porque no sabemos ni siquiera si lo estaba midiendo entonces mentalmente o estaba detonado, pero no sé si nos puedas desarrollar un poquito más eso, porque me parece muy curioso que uno pueda permanecer mucho tiempo en esa pérdida de la percepción de la realidad. Bueno, sí sería muy interesante, por ejemplo, hacer un análisis de esta persona que en estos momentos está esperando pues como su condena, ¿cierto?, en otro país por esta situación que sucedió, poder conocer como todo el contexto de esta situación, pero, o sea, no quiere decir que porque una situación que se haya desatado en estos momentos como la reacción, significa que haya sido por algo que lo haya detonado inmediatamente, ¿cierto? Porque también nosotros como seres humanos podemos llegar al punto de hacer un cúmulo de situaciones que nos vienen agobiando. Entonces yo puedo estar con una situación que me agobia, entonces esa emoción que tardaría 1 minuto y medio en atravesarme por una situación que yo tengo contigo, ya no me está durando ese minuto y medio, sino que ya le estoy cargando más minutos, más horas, más días, más meses. Y yo me he encontrado con gente que carga resentimientos años, ¿cierto? Y que dicen, no, yo quisiera ver a esa persona mal, o la quisiera ver muerta por eso que me hizo. Entonces tú dirías, bueno, no, ella ha cargado ese resentimiento y de la nada se choca con una situación que puede ser el detonante para todo eso. Claro. Como que fue la gota que derramó el vaso en ese momento. Como también te puedes encontrar perfectamente a la persona que ha sido súper tranquila y que ha venido acumulando tantas y tantas cosas, que se presenta una situación y actúa de manera impulsiva. ¿Sí ves? No puede ser que simplemente sea como quedarnos con que la persona siempre actúa bajo un impulso o que siempre actúa de manera premeditada, porque también en la supervivencia, si así él haya actuado, por ejemplo, bajo un impulso, de pronto esa mañana se dio cuenta, tuvo una situación y inmediatamente buscó cómo puedo ser letal, por ejemplo, con mis golpes. Entonces, cómo sé que dándole con un martillo, por ejemplo, en determinado lugar, con eso puede morir más fácil. Y a medida que van surgiendo esa necesidad de sobrevivir, de tú salir ileso de una situación, pues el ser humano va a empezar a buscar recursos para ver cómo se defiende, claro, ¿cierto? Para ver cómo me sobrepongo, listo, esto ya me pasó, cómo me sobrepongo a esto, porque tu idea siempre es salir bien librado. Él no esperaba que a él lo pillaran, que se dieran cuenta de eso, que le hicieran seguimiento a las cámaras, no, ¿cierto? O sea, uno no hace eso esperando quedar grabado. Eso te iba a decir, eso que estás diciendo explica mucho lo que a veces hacen muchos criminales, que uno desde la comodidad de la casa viendo las noticias dice, qué bobo, ¿cómo no vio que habían cámaras? Claro, es que en esos momentos eso no es lo que importa, no es determinante para el comportamiento que está teniendo. Es decir, entonces puedo quedar en una cámara, pero no van a saber que acá lleva un cuerpo, por ejemplo, porque en esos momentos tu necesidad de sobrevivir o de sobreponerte a esa situación es desaparecerlo, ¿cierto? No ocultarme frente a esta cámara, no es, por ejemplo, mi interés. Entonces, a veces esos detalles que son los que se escapan en medio de la adrenalina de esa situación, del susto, porque obviamente todo el mundo tiene miedo, o hay personas que nosotros nos hemos encontrado, pero son personas que ya tienen pues un trastorno psicótico, ¿cierto? Que pueden estar súper desconectados y no me importa si me estás viendo, si lo estoy matando. Pero en este caso, cuando tratan además de ocultarlo, como con tanta aseveración, de estar buscando, por ejemplo, lo de la nevera, de estar mirando cómo ocultar el olor, todo eso es, sí, o sea, son aspectos en los que uno dice, él se estaba adelantando a qué podía hacer, pero se podía desconectar de otros detalles, que son los que buscan los que investigan, ¿cierto? Que es lo interesante de todo esto. Es muy bueno. Eso que a ti se te escapó fue lo que a mí me dio la pista para encontrar. Pero es muy bueno lo que dices, que ni siquiera se me escapó como delincuente. O sea, yo me había fijado un objetivo, no me importaba qué pasara detrás de todo eso. Y desde la investigación criminal, por eso se habla tanto de que no hay un crimen perfecto, pero a veces no es porque falle el delincuente, sino que tampoco le importa. Recordemos que muchos rasgos de asesinos seriales precisamente es dejar la pista, no es intencional. Y puede que en estos casos, no queriendo, pero pues como voy por mi objetivo, digamos que dejo de lado todas las otras situaciones que me pueden comprometer. Así es. Bueno, ya se alargó un poco la conversación, Luisa se ríe, la noche es oscura cada vez más. Servimos más vino y vamos a cerrar el tema entonces del caso de Justin. Ya pasamos por el análisis de él, el contexto, tú nos diste ahí
unas puntadas bien interesantes sobre las posibles causas de salida del país y qué los llevó de pronto a cometer el delito, sobre las víctimas también, sobre Paul y sobre Alberto. Hablamos también de su situación en cuanto a la edad, a la homosexualidad, al negocio de pornografía que tenían, y después hicimos pues ya abordaje del delito como tal, de lo que había hecho este muchacho, este colombiano. La idea, Luisa, es que cerremos como con unas reflexiones sobre cada uno de precisamente las áreas de las que estamos hablando, ¿cierto? Desde lo jurídico y lo psicológico, relacionadas con el tema. Yo tendría 2 o 3 cosas como para decirles a todos. Una es tener cuidado con este tipo de situaciones que se presentaron en el caso de Justin desde el inicio, es decir, desde por qué termina accediendo a una plataforma sexual, por qué termina viajando a otro país. Recordemos que eso tiene mucho que ver con una modalidad, un delito que se llama trata de personas, que normalizamos demasiado en Colombia. A veces, precisamente por la falta de oportunidades en este país, terminamos buscando oportunidades fuera y normalizamos el hecho, por ejemplo, de que no nos paguen bien, o el hecho de que nos esclavicen, porque tenemos una concepción muy colombiana, incluso latinoamericana, de que los primeros empleos hay que regalarse, o que uno va de a poquito. Entonces eso es una cosa como muy cultural de nosotros. Y lo otro, ya cuando Justin va a vivir con los ingleses, importante tener en cuenta que así él no hiciera antes parte de la familia, al momento de llegar allá era un núcleo ya como tal, y todo lo que haya pasado en esos 2 años ya de convivencia pues puede estar muy relacionado con hechos de violencia intrafamiliar, como lo dijimos durante pues toda la charla que tuvimos, y eso pudo motivar también, como lo manifestamos, a través de, no sé, maltratos, a través de aprovechamiento, de la violencia psicológica, la violencia económica, uno estando fuera del país, quién sabe cuál era la situación económica de Justin. Entonces hay 2 delitos ahí relacionados bien interesantes que no pueden ser ajenos a nosotros, porque a veces vemos esos casos internacionales o casos muy rembombantes y creemos que no están como cercanos a lo que nos puede pasar, y creo que es algo que dentro de la cotidianidad sí conocemos demasiado. Y no sé, Luisa, entonces, ¿qué nos pueda dar ahí como reflexión final o consejo para identificar algunos elementos? No, esto sí sería como un llamado, ¿cierto? A que todas las personas estemos muy atentas a nuestra salud mental, que es muy fácil ver cuando tú estás enfermo físicamente, porque claro, si tú te fracturas te ves, si tienes una herida es muy fácil que tú acudas a un médico, pero las enfermedades mentales no tienen rostro, ¿cierto? Entonces yo puedo estar acá perfectamente compartiendo este espacio contigo y atravesando una depresión. Entonces la idea es que la gente empiece a reconocer, a hacer un autodiagnóstico de cuáles son esas detonantes, cuáles son esas situaciones, esos traumas, esas situaciones que han sido un poco complejas de llevar, que busquen redes de apoyo, que busquen ayuda, ¿cierto? Que siempre haya una forma en la que ellos empiecen a activar todos esos recursos internos y externos para que ese cúmulo de muchas situaciones con las que uno no ha podido, que pueden en muchas ocasiones superar la capacidad que tenemos para manejarlas, no nos lleven, por ejemplo, a unas fatalidades como estas, sino que nos hagan actuar a tiempo, mirar cómo podemos tener un mayor control sobre nuestras emociones, sobre nuestros impulsos, sobre todas esas situaciones que nos pueden llevar a este tipo de circunstancias. Ahí está entonces el análisis del tema de hoy, que es el homicidio agravado cometido por Justin Andrés Mosquera. Veremos en qué concluye el caso. Muchas gracias, Luisa, por apoyarnos hoy. Que sea la primera de muchas invitaciones y aceptaciones para hablar sobre el campo jurídico, el campo de la psicología, aquí en uno de estos espacios que ofrece Grandir Servicios Integrales. No olviden ustedes suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en todas las redes sociales Grandir Servicios Integrales, en Facebook, en Instagram, y además pues pendientes del próximo capítulo, que espero sea con Luisa, para charlar de más asuntos donde estemos hablando de la toga, del diván o del derecho, y al mismo tiempo de la mente, donde estamos conjugando lo jurídico con la salud mental. Así es, chao. Chao, chao. Entre ley y la mente, todo es diferente.